de moto grave en el que tuvieron que amputarle inicialmente el pie, pero por complicaciones finalmente requirió una amputación hasta la rodilla. Durante el primer mes tenía dificultades para dormir, pesadillas, recuerdos intrusivos sobre el accidente que le generaban angustia y malestar psicológico intensos, pérdida de interés en actividades que, antes del accidente le resultaban interesantes. Evitaba a toda costa recuerdos, pensamientos y sentimientos relacionados con el accidente, principalmente por el dolor y elevado malestar que le generaban. A menudo se sobresaltaba, sobre todo cuando se desplazaba en coche, que estaba más inquieto y nervioso. Todo se le hacía cuesta arriba, con dificultad para adaptarse y afrontar esa situación. Inicialmente, tras una evaluación psicológica, fue diagnosticado de un trastorno por estrés agudo, dado que no había transcurrido un mes del accidente. No obstante, esos síntomas se fueron prolongando en el tiempo. Habían transcurrido casi 2 años y no se veía capaz de conducir. Revivía constantemente las secuencias del accidente. Experimentaba un estado de hipervigilancia constante ante estímulos que le recordaban el accidente. No podía eliminar esas imágenes horribles y ese dolor de ese día fatídico. No podía soportar el olor de los gases del tubo de escape, dado que le hacía revivir encarecidamente toda esa experiencia tan desagradable. A los 2 años del accidente acudió a psicoterapia, siendo diagnosticado de un cuadro clínico ya más complejo, el trastorno por estrés postraumático. Ese tipo de trastorno suele aparecer cuando sufres una situación donde percibes que tu vida está en peligro, como por ejemplo el accidente que hablábamos de Florencio. Sin embargo, también puede aparecer ante el hecho de vivir una guerra, un atraco, un accidente laboral grave, violencia de género o una agresión sexual. Lo que diferencia el trastorno por estrés agudo del trastorno por estrés postraumático es la duración. El trastorno por estrés agudo dura entre 3 días y aproximadamente un mes. En cambio, cuando esos mismos síntomas ya se prolongan en el tiempo, pasado un mes se puede diagnosticar un trastorno por estrés postraumático. Sin embargo, en ocasiones también se puede diagnosticar años después. Este trastorno puede aparecer también habiendo sido expuesto de forma indirecta a un evento traumático. Por ejemplo, que te han explicado una situación en la que ha habido muertes o amenazas a la integridad de otras personas. Y cuando la sintomatología de la persona en la edad adulta se centra en una desregulación afectiva, podemos estar hablando de trastorno por estrés postraumático complejo. Me vas a preguntar, pero ¿a qué te refieres con una desregulación afectiva? Me refiero a que la persona, para soportar el dolor emocional, recurre a síntomas disociativos, como por ejemplo la despersonalización, que es esa sensación como si soñaras, como ese sentido de realidad de uno mismo, como si tú mismo fueras tu propio observador pero externo. Es esa sensación de no sentirte conectado al cuerpo. Otra es la desrealización, que es la percepción del entorno como irreal, extraño, lejano. Y por último, la amnesia disociativa, que es la imposibilidad de recordar información personal importante y significativa. Ese trastorno puede llevar a la persona a conductas impulsivas de riesgo, como comportamiento sexual de riesgo, autolesiones, agresiones físicas, dificultades para establecer relaciones sociales que lleva a la persona al aislamiento, dificultad para identificar y expresar las propias emociones, sobre todo las referidas al dolor, autoconcepto negativo, generando una mala adaptación
frente a emociones extremas. La diferencia con el trastorno por estrés postraumático radica en la complejidad de los síntomas, principalmente vinculada a la duración y repetición del trauma. Aquí, un ejemplo que puede reflejar bastante esta alteración son las situaciones de violencia de género prolongada. Ello puede hacer que la víctima recurra a la disociación, a la desconexión social, para poder resistir una realidad insoportable. Hasta aquí os he explicado cómo los síntomas vienen a ser los mismos en los tres trastornos. Lo que cambia es que en el trastorno por estrés agudo los síntomas duran entre 3 días y un mes. Cuando esos síntomas ya se prolongan en el tiempo, podemos estar hablando de un trastorno por estrés postraumático, y cuando la complejidad y la repetición de los síntomas aumentan, podemos estar hablando o estar delante de un trastorno por estrés postraumático complejo. Y una pregunta interesante es, ¿y por qué algunas personas desarrollan un trastorno por estrés postraumático y otras no? Toda persona que haya experimentado o presenciado un choque emocional intenso causado por un acontecimiento o una circunstancia negativa, como es el accidente de tráfico que hablábamos de Florencio, puede presentar un trastorno por estrés postraumático, ya sea en la infancia, en la adolescencia o en la edad adulta. Sin embargo, hay factores que aumentan la probabilidad de padecerlo. Algunos de ellos son el haber experimentado anteriores situaciones traumáticas, principalmente en la infancia, la intensidad y la severidad del trauma, el tiempo de exposición a la situación traumática, recibir escaso apoyo social tras un acontecimiento traumático, presentar rasgos de personalidad desadaptativos, como por ejemplo paranoide, antisocial, límite, y presentar antecedentes personales o familiares de trastorno mental, depresión, trastorno obsesivo-compulsivo, ansiedad. ¿Cómo se trata el trastorno por estrés postraumático? El abordaje desde la psicología es la psicoterapia. Las terapias que han mostrado altos niveles de evidencia para el tratamiento de los recuerdos traumáticos son la terapia cognitivo-conductual, desde la que por una parte se trabaja la psicoadecuación y los patrones de pensamiento que bloquean a la persona, y por otra la exposición intensiva, enfrentando en un entorno de seguridad lo que teme la persona, desarrollando capacidades para manejar el estrés y la ansiedad. Y también tenemos lo que es la terapia de desensibilización y reprocesamiento de movimientos oculares. Los recuerdos no procesados ni elaborados cuando sucede una situación traumática son desbloqueados, procesados e integrados por el sistema nervioso. Si tienes síntomas de estrés agudo, postraumático o postraumático complejo, podemos encontrar conjuntamente el plan de tratamiento que aborde tus síntomas y satisfaga tus necesidades. Puedes consultar más sobre mí en lidiapalou.com.